Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tiziano y en el día de hoy vamos a estar dándole una formación gratuita sobre trading algorítmico en donde vamos a estar explicándole absolutamente todo lo que tienen que saber para empezar en este mundo del trading algorítmico. Así que quédense porque les va a interesar mucho. Nos vemos. Bueno, gente, acá estamos en la pantalla, estamos acá con Martín, colaborador nuestro en cuanto a lo que es programación y seteo de algoritmos. Presentate si querés, bro. ¿Cómo andan? Soy Martín, soy parte del equipo acá con Tiziano. Prácticamente yo soy trader hace unos 4 años y hace unos 2 años más o menos arranqué en la parte algorítmica y me gustó y cada vez le estoy metiendo un poquito más. Ahora estoy viviendo en Portugal, soy argentino también y acá estamos trabajando en conjunto. Genial. Bueno, vamos a estar mostrándoles acá un poco sobre cómo realizar un backtesting, cómo realizar el seteo de un algoritmo. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Bueno, acá vamos a estar enseñándoles cómo realizar un backtesting, cómo realizar, ¿no?, la parametrización de un algoritmo. También vamos a estar hablando un poco sobre la perspectiva, ¿no? También lo que hablamos al principio del video, en el primer video, también un poco en este que realizamos. Así que bueno, también queremos saber, Martín, en base a tu experiencia, cuál es tu enfoque en el trading algorítmico y cómo lo llevas en el día a día. Bien, yo prácticamente les voy a mostrar un ejemplo con un bot que creo que es muy conocido en el mundo con respecto a que ya tiene ya mucho tiempo, tiene muchas actualizaciones y es el verdadero ejemplo de los bots que qué es lo que pasan por un proceso del desarrollador y el crack, que es justamente PowBanker. PowBanker es un bot que funciona igual que muchísimos que conocemos, como bueno, el Platinum, el Alpha y demás, que funciona por promedios, por reducciones de promedio y por estrategia es netamente por promedio, en ciertos puntos que se puede configurar, ya sea por sus RSI, por, y detalles que vamos a ir viendo un poquito más en que nos vayamos metiendo. Eh, ¿Qué es lo que yo busco? Y es el ejemplo más claro, el de PowBanker. Primero, esta es la actualización 8.44. Las del 8 ya dejaron de funcionar y las del 8.44 también dejaron de funcionar. Salió una nueva actualización que solamente hay que craquear un pedazo de un launcher, un lanzador, y automáticamente ya tiene un movimiento. Eh, ¿Qué es lo que uno busca y ve en los parámetros? Es netamente básico. Primero lo tiene que ir al probador de estrategia y ¿qué es el probador de estrategia? ¿Ya hablaste, Tizi, de lo que es el probador de estrategia? Ya hablamos que es un programa de estrategia y que es un backtesting, así que podemos Dale. hablar sin problema. Bueno, buenísimo, porque el probador de estrategia lo que vamos a hacer es recrear el ambiente de lo que sería un trader, el mercado real. Eso es lo que tratamos de hacer. eh, lo ponemos a funcionar y prácticamente dependiendo de los resultados, a partir de ahí ya uno puede empezar a ver qué parámetros de entrada a tocar. Y con respecto también a qué plataforma uno está utilizando. Hoy en día funcionan las plataformas como conocemos de HFT principalmente, que tiene ciertas limitaciones y reglas particulares para el funcionamiento de todo esto. Por ende, esas reglas las vamos a tener que meter acá adentro. Como por ejemplo, la más conocida es que una operación no puede tener más de dos trades abiertos en simultáneo. Y por ejemplo, eso lo tenemos acá, máximo de orden 2. ¿Sí? Y así ir viendo comparado o con respecto a la plataforma que uno trabaje. Y después, uno de los fundamentos principales, cuando lo ponen en el probador de estrategia, en el final normalmente siempre están. ¿Dónde lo tenemos acá? Acá está. El máximo running loss. ¿Qué quiere decir? El seguro. ¿Sí? Yo lo tengo configurado al 2% de la cuenta. ¿Sí? En el Power Banker se pone en número prácticamente en plata. ¿Sí? En otros bots se ponen por porcentajes directamente. ¿Qué es lo que buscamos acá? Limitarlo en caso de que los precios se escapen. ¿Sí? Y acá también volvemos a la base de por qué
qué bot operamos y en qué pares operamos. Cuando estamos hablando de bots que funcionan a partir de promedio, tratamos siempre de trabajar en en pares que no tengan mucha incidencia, principalmente con el UCD. ¿Sí? Que está bien, el australiano y el canadiense, si bien obviamente que todos se relacionan con el dólar, ¿sí? Obviamente cada una de las noticias le va a afectar de una manera distinta, ¿sí? Por eso, para estos tipos de bots que funcionan por promedios, es ideal encontrar pares que trabajen por rangueo. ¿Sí? ¿Qué me refiero por rangueo? Que se mantenga un máximo y un mínimo y durante un periodo de tiempo esté siempre jugando en esos parámetros. Al no escaparse, ¿sí? Siempre va a ir haciendo ese retroceso e ir cerrándome operativas en positivo. Si se me escapa el precio, acá yo tengo el seguro. ¿Sí? Si llega a los menos 2000, automáticamente las operativas se cierran. ¿Sí? Y bueno, después seguirán trabajando en particular. Bueno, seguimos. Para hacer una aclaración, Tincho, y Sí, siguiendo un poco lo que vos hablás, entonces es muy importante primero agarrar un par que nosotros sepamos que va bien con este algoritmo. Por ejemplo, en el caso del bot que estamos mostrando, sería el AUDCAD. Obviamente, esto véanlo simplemente como una muestra, ¿no? No vean a este algoritmo como lo que necesitan ustedes. Simplemente ver una muestra, ¿no? De cómo se hace para probar la estrategia y hacer cambios en los parámetros. Entonces, lo primero sería buscar el par adecuado para nuestro algoritmo y en base a eso ya probarlo en el probador de estrategias. Cuando nos referimos a buscar el mejor par, nos referimos también a que debemos probarlo en diferentes pares, ¿no? Nosotros, como ya tenemos un testeo hecho de estos algoritmos, tanto de este como de muchos otros, sabemos que, por ejemplo, el AUD/CAD, es decir, el dólar australiano contra el dólar canadiense, en pares de divisas, funciona mejor por esto mismo que explicó Martín recién, ¿no? Que trabaja mejor en escenarios de rango. ¿Bien? Así que lo primero sería probarlo en diferentes pares e ir viendo cómo se comporta. En base a eso, ahí sí podemos hacer el cambio de parámetros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. bien. Sí, el mismo desarrollador, ¿sí? Cuando inicia, un ejemplo, el Pogo Banker, hoy en día cuando uno va con los desarrolladores a ver, claro, ya no recomiendan el oro, el euro. ¿Sí? Hoy en día están recomendando, y el de Pogo Banker, a eso es lo que voy, el desarrollador trabajaba con el oro. Hoy en día no lo usa más. ¿Sí? Y ni se le ocurre poner un bot a funcionar en, El en oro. el horno. Y justamente pongámonos a pensar que durante este periodo de tiempo surgió, no sé, la guerra de Ucrania. Bueno, la guerra de Ucrania afecta de forma directa a los valores y los precios se disparan y los precios vulneran, modifican. Por eso es un poquito ya más de la parte de macroeconomía, que a veces sirve estudiar macroeconomía, pero ya las cosas básicas y por conceptos básicos uno obviamente va a tratar de evitar ciertos parámetros. Bueno, como les decía, uno busca más que nada el par, ¿sí? El par ideal, los detalles, ¿sí? Que estamos mencionando, y lo primero que hace es en el probador de estrategia ir al cargar, justamente acá lo tenemos, al experto. Uno carga el 8.44, fíjense que también está el 8.41, el 8, el 7.19, o sea, todo, permanentemente se van actualizando esto. La temporalidad en este caso es de M1. El OutCat se carga por justamente lo que les decía. El OutJPI también es otro par que es recomendado. Bueno, esto es lo bueno que tienen los retrasos, que como les decía, la intención es tratar de recrear la atmósfera similar al mercado real. ¿Sí? Entonces, también tiene mucho que ver en qué broker se trabaja, ¿sí? En qué broker uno va a utilizar la plataforma y el probador de estrategia. Y ir viendo el tema de los tickets a base de reales, las diferencias por la velocidad con la que va a trabajar, ¿sí? Por eso también es importante, como ustedes ven, yo acá estoy en una BPS, estoy trabajando en una BPS, que también es ideal para los bots, por dos situaciones. Primero, porque no tiene, no tiene, se trata de disminuir la reacción de los precios en el mercado. Y segundo, que los bots trabajan 24/7. Si está bien configurado, trabaja 24/7. ¿Y qué lo permite el VPS? Que esté funcionando 24/7. ¿Qué quiere decir? Yo apago la computadora
Y lo lógico es que se cierren todos los archivos. Bueno, cuando uno cierra en el VPS, la VPS trabaja en la nube, por ende sigue funcionando sin inconveniente. Vamos a la parte de parámetros. En la parte de parámetros tenemos todos los detalles que ahora lo vamos a ir mencionando más o menos para también tener en cuenta y poder ir modificando esos parámetros que hablamos. Pero bueno, yo por ejemplo acá ahora voy a cargar un set mío. Cargar. Mientras vos cargas el preset, Tincho, Sí. esto que estamos haciendo, ¿no? También lo que mencionaste del contexto macroeconómico y demás, influye mucho en lo que sería comprender la lógica de un algoritmo, ¿no? Si vemos también un contexto de, por ejemplo, como dijo Martín recién, ¿no? Que es un algoritmo que opera mucho en rangos, etcétera, y nosotros vemos un contexto de noticias macroeconómicas o de un contexto macroeconómico muy movido, eso también va a influir, ¿no? en nuestro algoritmo. Por eso es muy importante comprender qué es lo que estamos adquiriendo y cuál es la lógica del algoritmo a la hora de operarlo, y también hacer este trabajo nos va a ayudar a comprender mucho más aún esto que les acabo de comentar, ¿no? ¿Qué fue lo que adquirimos y cuál es la lógica del algoritmo? Bien. Bueno, acá ya cargué el set, el preset, ¿sí? O como quieran decir. Una vez que está cargado, se lo pone, se empieza a correr, tardó 8 segundos. ¿Sí? Otro de los detalles que no les dije, uno en la configuración pone el tiempo, acá un periodo de tiempo del 6 de enero al 6 de febrero, un mes. ¿Sí? A ver, cuando uno también dicen que si un bot funciona es porque funciona en que lo pongan en un año y que en un año te dé positivo. Normalmente te van a dar positivo los bots, pero lo que hay que tener en cuenta que hay periodos y hay meses que un bot funciona de los 12 meses, 1/2 meses les puede dar negativo. Porque es lo mismo que los traders manual. O sea, no existe el trader que no pierda, ¿sí? Y la parte de la pérdida, y Tiziano lo habla en sus videos, es parte del trade. Por ende, puede ser que dé en un momento negativo. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Y yo es lo que recomiendo y es lo que yo hago. Yo todos los meses testeo los bots. Todos los meses los actualizo. Todos los meses. Con el mes, como les mostré justamente en el Outcat, decía de la fecha, creo que el que puse es el de 6 de febrero. Por ende, justamente, por eso quedó la fecha del 6 de febrero. Hacerlo por mes. Y cuando uno encuentra un mes negativo, ir al detalle de la fecha que pasó. Y cuando uno va a la fecha que pasó, tranquilamente, de repente, sin querer, fue la NFP de Estados Unidos que le afectó al canadiense. ¿Y por qué en ese mes y en otros meses no? Y bueno, eso es parte de la macroeconomía, como está explicando Tiziano. Pero está bueno, ¿sí? Encontrar esos detalles para su bot, para en el momento en que quiera buscar sus mejores parámetros, tener en cuenta en que, listo, a partir del mes que viene, cuando venga la NFP, yo no es que voy a apagar el bot o lo voy a sacar, sino que donde dice trading algorítmico, lo pauso. Listo. Pasa la noticia, hace los movimientos que tiene que hacer, nuevamente lo inicio. Y también porque, a ver, los bots de parámetros normalmente de promedio, normalmente lo que manejan es un drawdown y un flotante negativo. Entonces, de esa manera también está evitando cerrar ese negativo que uno puede llegar a tener. Obviamente Una también vez cargado, entendiendo sí. que este algoritmo particular que estamos probando, que es el GoBanker, que es un algoritmo muy conocido, trabaja por promedio. Bien, por eso es que escuchan a Martín que habla sobre trabajo de promedios en el algoritmo, etcétera, porque esta es la forma de operar de este algoritmo en particular. Después hay un montón más de algoritmos que tienen variables diferentes, que utilizan stop loss y take profit en todas sus operaciones. Hay algoritmos que directamente no usan nada de eso y trabajan más sobre un trading stop ya predefinido. Hay un montón de algoritmos, pero en este caso le vamos a estar hablando de este en particular que trabaja de esta forma. Y por ejemplo, hay algunos de estrategias, no sé, por ejemplo, si alguno conoce la estrategia de Silver Bullet, que es, se trabaja en un minuto en la apertura de Londres o de Nueva York, hay parámetros que uno los configura por horarios y funcionan de formas automáticas y demás. Pero bueno,
como Tiziano ahí aclaró muy bien, esto es un bot de promedio. Bueno, una vez que lo ponemos a correr al bot, vamos a la parte del backtest y acá vemos los resultados del bot. ¿Sí? En este mes el bot hizo casi un 3%, $2.800. El flotante, esto es lo más para mí, más importante que uno puede tener en cuenta, que es la parte de la equidad que va a ser la parte del flotante donde va a tener el bot. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esos detalles, ¿sí? Perdón, que acá puede tocar cosas. Teniendo en cuenta estos detalles, es lo que uno tiene que evitar porque si estamos en una cuenta de fondeo, sabemos que las cuentas de fondeo tienen un máximo de pérdida diaria del 5%. Lo que yo tengo que evitar en los máximos y en los balances, ¿sí? En este de equidad, es que me llegue al 5%. Acá está en 1,40. ¿Sí? Esto que me quiere decir que durante el mes que les mostré de enero a febrero, del 6 de enero al 6 de febrero, el máximo de flotante negativo fue de 1,40%. O sea, casi un promedio más o menos estipulado del 1%. Y de ganancia lo tenemos acá, ¿sí? Estuvo casi en un 3%. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que estar buscando. Los bots no son mágicos que le van a hacer el 10%, ¿sí? Y más cuando estamos trabajando en prueba de fondeo. ¿Sí? Al tener tantas reglas, las empresas de fondeo limitan un montón al funcionamiento general de esto. ¿Sí? Como les decía, una vez que más o menos tenemos los resultados o cómo se mueva, a partir de ahí podemos empezar a mover los parámetros. ¿Sí? Vamos a los parámetros de entrada. ¿Querés, Tizi, que le vaya explicando más o menos? Sí, dale. Un poco ahí por arriba le enseñamos. Sí, a ver, vamos a lo más importante. Por ejemplo, el pip step. ¿Qué es un pip? Obviamente, el movimiento que tiene la vela en el mercado. El step, si estamos hablando de la cantidad de pasos, le ponemos 15. Pero ¿de qué se trata esto? Por ejemplo, en este caso, en este bot particular, es la cantidad de pasos que va a hacer el bot para abrir la segunda operativa, que sería en 15 pip después. ¿Sí? 15 pip después. Se abrió una operativa, el precio se disparó en sentido contrario y cuando hace 15 pip, automáticamente vuelve a abrir otra operativa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que dice exponencial. Si estamos hablando de que, un ejemplo. Sí. No, que se te había, el audio se te había saturado un poco. Ahí está, te estamos escuchando bien. Bien, gracias. Si el máximo de orden lo tenemos en 5, acá sí me va a empezar a afectar lo que es el 1,4. Es el 1,4 que en 1,4 de multiplicación, no es que en los 16,4 pip se vuelve a abrir uno, sino que a los 20 pip se vuelve a abrir la tercera operativa. Amigo, sí. como que se satura el audio, igual esto después lo editamos. A ver, habla. Hola. Capaz que ¿estará tapando el micrófono? ¿Ahora me escuchás? No, Ahí pasa sí. que puede ser que estaba tapando el micrófono o recién puse a cargar la computadora cuando me empecé a mover. Ah, bueno. Estaba baja de batería, así que. Sí, ahí te estoy escuchando bien. Capaz que estabas tapando el micrófono justo cuando Sí, capaz que era yo. Sí. Bueno, arranco de los pip. Dale, sí, explicar lo del PIB exponencial, que es cada vez que abre una operación lo va a hacer con 1,4, digamos. Multiplicado. Exacto, multiplica por 1,4. Bueno, como acá les explicaba, ¿sí? En el caso que tenemos 5 operaciones, o sea que el bot va a abrir 5 operaciones en caso de que se vaya en dirección contraria al precio, ¿sí? Se haré la primera. El precio continúa en precio negativo, a los 15 pip step, a los 15 pasos, vuelve a abrir la segunda operativa. Sigue el precio en dirección contraria, multiplicado 1,4, o sea, no estamos hablando de 16,4, sino estamos hablando de la multiplicación. No estoy acá con la calculadora, pero estamos hablando de unos 18 pasos, vuelve a ser la tercera. Exactamente. Y así sucesivamente. No, perdón, esto es de los pasos. Los lotes los tenemos después. ¿Sí? Esto es netamente las operaciones que se van abriendo en distanciamiento. O sea, se abrió una acá, listo. En 15 pasos se abre la segunda.
la tercera en 18 pasos, la cuarta en 20 y pico de pasos. Y así va ampliando para que las operativas no queden todas ajustadas. Y si el precio hizo un movimiento fuerte, tenga una recuperación mucho más difícil. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Que en el caso que el precio se dispare fuerte, lo pueda recuperar sin ningún inconveniente. Bueno, máximo pip step no importa porque esto es en el que llegue a abrir un máximo de, no sé, a 30 pip, que no sería el caso porque no habría la cantidad de operaciones necesarias para poder hacerlo. El delay trade sequence es los parámetros de filtro que utiliza el bot para abrir. ¿Sí? Por ejemplo, el precio hace inducción. Normalmente las estrategias de promedio funcionan a partir de inducciones del precio. ¿Qué es una inducción del precio? Yo tengo un máximo, el precio va, me lo saca al máximo, me saca la liquidez de arriba y automáticamente empieza a caer. Cuando me hace esos movimientos, suelen abrir operaciones los bots de promedio. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si yo le pongo el delay trade sequence en 3, me lo hace en la tercera confirmación. ¿Sí? Lo que podemos decir que delay trade sequence es la cantidad de filtros que utiliza para abrir una operativa. Y eso me vulnera, me cambia drásticamente casi todo el panorama del trade. Y se lo voy a mostrar. Así cerramos con la parte de sequence y setting. Lo dejamos en 2 como estaba la configuración base. Y lo voy a poner acá que tenga 4 filtros. Fíjense la diferencia de resultado. Seguramente no me va a abrir casi ninguna operativa. $430. Estamos hablando de hacer el 3% bajó un 0,5%. Está bien. Con muy poco flotaje, eso está muy bueno. Como podemos ver, flotante, perdón. Muy poco flotante, pero muy pocas operativas. ¿Sí? Son distintos límites que uno puede decir que, bueno, que si llega a abrir una operativa después de tener 4 filtros, es muy posible que sea positiva. Es muy posible que sea positiva. También tenemos que tener en cuenta que al ponerle más filtros, el bot no va a abrir una al día, que va a abrir una cada 2, 3 o 4 días o una en la semana. Por eso también hace ese tipo de resultado. Muy bien. Bueno, acá Tiene más combinación. filtros, va a abrir Sí, menos operaciones. sí, vamos acá a dejarla en 2. Para el euro, por ejemplo, cuando yo operaba el euro UCD o el oro con esto, tenía un filtro en 4 o en 3. Con el Outcat, como tiene poco, como decíamos, ranguea demasiado y tiene pocos movimientos, pocos recorridos, con 2 ya está muy bien. El trading dirección, que haga operativas tanto en compras o en ventas. Estamos hablando de que es un bot que se lo puede configurar para que sea direccional. O sea, por ejemplo, entramos en Bitcoin, que sabemos que está en el periodo de alza, ponemos solo que haga compras, long, chao. ¿Sí? Significa para eso. Máximo de orden. Y reverse sequence direction es que sería cobertura. Las coberturas es que muchas empresas no lo permiten. Yo estoy comprando y en el momento que estoy comprando quiero hacer una venta, lo hago. Bueno, hay empresas que no te lo permiten, por ende se pone falso. Eso no te lo permite muchísima gente. Muy bien, estos son los detalles más importantes que podemos tener acá en esta sequence setting, que tengamos en cuenta que casi todos los bots, creo que sí, todos los bots lo tienen. Sí, sí. Como decís vos, se lo puede sacar, se lo puede poner. Pero casi todo lo tiene. Bien. Bueno, después, bueno, acá es la parte de la configuración del profit y la parte de la configuración de los lotajes. Y bueno, el de fin de semana y demás. En la parte de la configuración de lo que tenemos en la parte de los profit, acá se le puede poner un límite, por ejemplo, de stop loss. La verdad que antiguamente, las empresas de fondeo que te pedían sí o sí que las operativas tengan stop loss y take profit para abrirlas. Por eso era muy normal utilizar el position sizer. No sé si te llegó a pasar, dice. Sí. Entonces era importante configurar esto. Bueno, ahora no es necesario, entonces para que no afecte al bot, directamente yo lo dejo en 0. Si llega a 100 pip del take profit, que no va a pasar, si no se puede poner 0 también. Si quieren tenerlo igual y quieren poner un stop loss, lo pueden poner.
Los profit no importa. Acá, log profit. Acá estamos hablando. El log profit es el. Cuando el precio está en profit, abrí la operativa y va corriendo en dirección sentido que yo abrí la operativa. Cuando hace 10 pip, ¿sí? 10 pip, automáticamente se abre un log profit. ¿Qué es el log profit? Una barrera que me va a habilitar el trailing stop. Estos dos van de la mano, el log profit y el trailing stop. El log profit me abre el trailing stop. ¿Y el trailing stop qué hace? Que depende, llegó a los 10 pips. Si el precio sigue para arriba, sube, automáticamente. El micrófono, bro. Perdón. El micrófono. ¿Qué es lo que tenemos acá? Que en caso de que el log profit lo que tenemos en que se va en dirección, ¿se escucha? ¿Bien? Ahí sí. Explica de vuelta si querés lo del log profit. Bien, ¿qué tenemos? El log profit y el trailing stop van de la mano, ¿sí? El trailing stop y el log profit van de la mano. ¿En qué sentido? El precio va en dirección del mercado positiva, hace 10 pip y automáticamente se pone el log profit. ¿Qué es el log profit? Una barrera que habilita el trailing stop. ¿Y qué es el trailing stop? Que cuando llegó a los 10 pip, que se pone la barrera y habilita el trailing stop, en 0,5, o sea, estamos hablando de que hizo 10 pip, le restamos 0,5, en 9,5 se cerraría la operativa. Se cierra, o sea, si tiene un retroceso, se cierra. Si uno lo quiere poner, no sé, que le dé un poquito de flotante o ponerlo en break-even, acá lo pone en 10. Cuando llega a 10, lo pone en break-even y lo pondría acá en 10. Y ahí sí tendría que activar un poquito más la parte del take profit, ¿sí? Y busca 20 pip, por ejemplo. ¿Cómo lo trabajo yo? Cuando llega a 10 pip, se cierra. Chao, se cierra. ¿Qué es lo que puede pasar también? Si el precio sigue en dirección, hace 11, 12, 13, 14, porque fue un movimiento fuerte, cuando llega a los 14 profit, a los 15, a los 16 pip, perdón, automáticamente siempre cortito va a tener en 0,5 atrás el trailing stop para cerrar la operativa, ¿sí? Estos son parámetros que cambian muchísimo el sentido del precio, del resultado que puede tener el bot. Por ejemplo, y lo vamos a probar ahora. Ponemos lo ponemos en 15, seguramente va a aumentar la ganancia. Ahí está. Teníamos 2800, lo volvimos a configurar para que queden 2800. Fíjense la gran diferencia que es pérdida. ¿Por qué puede llegar a hacer esto? ¿Y qué es lo que pasó en el precio? Al ponerle 15, el precio solía llegar a 10, 11, 12, porque eso es importante conocer el par, ¿sí? El ideal para el Outcat y para este bot es mantenerlo entre el 6 y el 8 y el 6 y 12 pip. Entonces, al tener 15, como hizo 13, 14 o 12, nunca llega a abrir el log profit y se regresa. Claro. Entonces automáticamente tuvo muchas pérdidas. Esperá, acá había vuelto a confirmarlos bien. Sí, ya lo había dejado todo bien. Sí, netamente fue eso. Vamos a probar reduciéndolo. Yo lo uso en 10, da en 2800 de ganancia. Si lo proponemos en 6, vamos a hacer una pruebita. Menor ganancia, pero en profit. La juego. Sí, menor ganancia, estamos hablando del 2%. Pero en super profit, y fíjense el flotante lo que baja. ¿Por qué? Porque son 6 pip que hizo el precio, o sea, no es nada. O sea, realmente no es nada. Pero yo lo trabajo en un promedio de 10. Every tick, esto también es importante. ¿Qué es el every tick y el on-bar close? O sea, cuándo se habilita el trailing stop o el log profit. Por mecha o por la barra. Eso es muy importante porque a veces el precio sabemos que hace movimientos que no llega a generar una vela o movimientos demasiado fuertes, ¿sí? Por ende no se abre o no se cierra o no se habilitó el trailing stop o no se habilitó el log profit. Yo utilizo mechas.
Bueno, del lotaje que tenemos que tener en cuenta, importante, bueno, todo, ¿sí? Primero que tratemos de que siempre sea un lotaje lógico y que nosotros nos animemos a ver el bot funcionar y que el flotante no nos asuste, ¿sí? Porque, a ver, el bot no tiene emociones, entonces tenemos que aprovechar justamente a que trabaje solo y tener un lotaje que nosotros sabemos operar, como por ejemplo acá está en el 1, o sea, yo sé que el bot va a estar entre 500 y $1000 negativo y no me puede afectar, ¿sí? Ahora, si yo digo, bueno, pero el bot es muy positivo, le pongo 3 lotes, cuando lo vea en 2000 me voy a asustar, ¿sí? Entonces es importante jugar con lotajes que nosotros entendemos, que estamos acostumbrados, que no le tenemos miedo y que el bot opera y de confiarle en el bot, ¿no? El lotaje promedio también ideal es un lote por 100K. Estoy en una cuenta de 100K. El lote se dice exponencial. Esto es tal cual lo que estábamos hablando, lo mismo que con el PIP Step. Con el PIP Step, a medida que el precio se dispara, ¿qué es lo que tenemos? Que se van, como les decíamos, se va de forma exponencial abriendo las siguientes operativas. Acá lo que pasa, que también pasaría lo mismo con el precio, ¿sí? Acá es la primera operativa abre en 1, la segunda abre en 1, la tercera abre en 1, la cuarta abre en 1. Bueno, acá si uno pone 1,5, ¿qué va a pasar? La primera la abre en 1, la segunda la abre en 1,5, la siguiente la abre en 2 y así va aumentando de 0,5 en 0,5. Y el máximo lotaje es es lo mismo de los step máximos, o sea, no va a llegar a 4, pero bueno. Bueno, esto va normalmente en 0 y yo a esto lo manejo en 1,0, que maneje siempre el mismo lotaje. Asimismo, si esto lo aumentamos, que estamos transformando el bot en un bot de martingala. O sea, a medida que va abriendo otras operativas, va ampliando el lotaje. Pero bueno, esto lo dejamos en 1,0. Y bueno, este bot en particular, esto que estuvimos hablando hasta ahora está en casi todos los bots, ¿sí? Con otros nombres, nombres muy similares, pero casi todos los bots pueden tener todas estas condiciones. Estos detalles de acá abajo ya empiezan a hablar un poquito de las caracterizaciones del Power Banker, ¿sí? Como por ejemplo que se cierren los fines de semana, que no trabaje, porque capaz que yo lo dejé funcionando solo, me olvidé de cerrarlo, bueno, el bot lo cierra de forma automática. Y hay muchas empresas que no te deja tener habilitado el bot operativas, perdón, durante el fin de semana. Bueno, ¿qué es lo que pasaría? Acá estamos Ay, hablando de la parte de Protector. Esto es otros detalles que no vamos a meternos muy de lleno ya en el bot, pero todo tiene explicación, ¿sí? Más que nada la parte de cuando llega al máximo de pérdida diaria, en el caso de que pierda, ese día deja de operar y arranca al día siguiente a la 1 de la mañana. Eso uno lo puede configurar. Después tenemos, bueno, esto es un indicador, esto es otro indicador, esto es otro indicador. Son distintos indicadores que tienen para habilitarse y poder operar de forma distinta al bot. Indicador, Bollinger, ¿sí? Muchos conocerán. Y bueno, y lo más importante acá, la noticia de alto impacto. No todos los bots tienen filtro de noticias y esto es muy importante. Eh, yo lo tengo 2 horas antes y 2 horas después el bot deja de funcionar, pero lo que hago es pausar las operativas. Lo que hago es pausar las operativas, o sea que no siga abriendo más operativas de lo normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede seguir funcionando y la verdad que no sé en la dirección que vaya el precio y me lo puede llegar a sacar. Esto es nuevo del Power Banker, está muy bueno, que dependiendo de las noticias viejas, te puede llegar a generar y a hacer abrir operativas. Esto la verdad que está muy buena, porque tiene una fill data muy copada. Y después, bueno, invertir el trading, o sea, abrir de forma distinta, tiene distintas facetas. Y esto es algo nuevo también que tiene el Power Banker, que tiene la optimización, que se puede optimizar obviamente el set. Y bueno, la parte ¿cómo se llama? De mejorar y de optimizar los sets sería distinto, ¿sí? Ya nos meteríamos ya en otra área, pero justamente está acá, ¿sí? Uno elige, quiere buscar con qué log profit funciona mejor. Lo habilita
bueno, tengo que estar en la parte general, tengo que entrar a la parte de test, no voy a meter mucho detalle. Y que eso después lo vamos a ver más en profundidad a la hora de quienes adquieran, ¿no? Nuestro algoritmo y nuestra capacitación. Bien, sí, y ahí uno puede jugar con que empiece en 5 y que termine en 10 y que vayan viendo de a uno en uno. Entonces, el bot lo que va a hacer, aparte de buscar detalles del backtest, va a buscar en 5 en 6 7 8 9 y el 10 cuál fue el que tuvo el mejor resultado. Eso, de acá, por ejemplo, te va dando la cantidad de búsquedas que va a realizar el bot. Así que bueno, gente, ya vemos un poquito por arriba cómo funcionan los algoritmos, cómo podemos ir haciéndoles un backtesting más o menos, cómo podemos ir estudiando sus métricas. Obviamente vamos a estar explicando más en profundidad en nuestra mentoría cómo ya parametrizar y crear nuestros propios presets, pero creo que esto es una muy buena introducción, obviamente teniendo en cuenta el algoritmo que tenemos disponible en este momento para poder enseñarles, ¿bien? Obviamente, como les digo, esto tómenlo, lo que acabamos de enseñarles, a forma de aprendizaje y de que ustedes se vayan interiorizando, no vayan a querer buscar el algoritmo mágico y demás. Todo esto que les enseñamos es para que ustedes puedan aprender e interiorizarse, ¿bien? Así que ya vamos al final del video.